En la calle Wagner se encuentra el primer teatro ruso Mikhail Chekhov, fundado en 1883, lo que lo convierte en el teatro dramático más antiguo fuera de Rusia. Su nombre se debe a que Chekhov, que vivió 2 años aquí, influyó en el teatro y las artes escénicas de Riga, y aquí también es donde Richard Wagner lo dirigió por 2 años. En las ventanas del primer piso tiene bajorrelieves decorados con abejas y panales, y también tiene bustos entre las mismas. Se llama la Plaza de los Livos, antiguos pobladores de esta parte central y norte de Letonia. El nombre de la ciudad proviene del río. El río Riga, un pequeño afluente del río principal, pasaba por aquí, debajo de nosotros. Estamos encima del río que dejó su nombre para esta ciudad. La muralla pasaba por ahí donde están estos edificios multicolores de los siglos XVII-XVIII y aquí acababa la ciudad en el siglo XIII-XIV cuando la empezaron a construir. El diseño de la plaza está hecho de manera de recordar aquel río que le dio el nombre a la ciudad. Lo vemos en las flores en el césped, en los adoquines de las veredas con formas de olas, y lo mismo en los bancos de madera. En aquella esquina vemos 2 edificios en estilo neogótico, construidos en el siglo XIX, pertenecieron a los gremios. La casa gris se llama Masagilde, que significa pequeño gremio. Y la marrón, Lielagilde, que significa gran gremio. La pequeña gremio fue diseñada por el arquitecto Felsko entre 1884 y 1886 y fue una fraternidad de maestros artesanos. Cuenta en su interior con mosaicos italianos y vidrieras con retratos de artesanos. La Liela Gilde, o Gran Gremio, reunía a comerciantes y artistas, y su diseño semeja a un castillo. Seguimos ahora por la calle que se encuentra entre los edificios de los gremios. Y nos encontramos con la famosa Casa de los Gatos. Se encuentra frente a la Casa del Gremio Alemán, ya que pertenecía solo a los comerciantes alemanes, y fue construida por encargo de un comerciante letón. Hay que tener en cuenta que los letones siempre habían sido esclavos o servidumbres sin dinero ni educación. Por este motivo, el comerciante no fue admitido en el gremio, por lo que compró el edificio de enfrente, colocó 2 gatos con la cola levantada apuntando a la Casa de los Gremios. Con el tiempo, los gatos fueron dando vueltas. El edificio de 1909 tiene un estilo medieval con algunos elementos del Art Nouveau. En esta calle un adorno imitando una telaraña. Seguimos hacia la Torre de la Pólvora. En la esquina un curioso reloj de arena. Previamente visitamos el patio de una casa Art Déco. El Art Déco es más modesto que el Art Nouveau, pero está construida esta casa con muy buen gusto. Estuvo abandonada desde hace aproximadamente 2 años y luego fue comprada y restaurada completamente. Esta estatua fue hecha por encargo, es una réplica de una que estuvo aquí en Riga y se llama El Caballero del Agua, porque se encuentra arriba de una fuente. El Art Déco es una corriente artística con auge a principios del siglo XX y se caracteriza por ser un movimiento popular
que influyó notablemente en las artes decorativas, el diseño gráfico y la arquitectura de interiores e industrial. Por la otra calle tenemos la fachada Art Deco del edificio. Pues Art Deco, los años 20 del siglo XX, inspirado en las culturas exóticas de África y de América, de Egipto, de incas, aztecas, muchas líneas geométricas, formas de pirámides, mucha geometría, líneas geométricas, muy poca decoración, colores muy opacos, o gris o beige, no colores fuertes, son casas muy elegantes. Desde aquí se ve también muy bonita esta casa que hace esquinas. La torre fue construida en el siglo XIV, una de las torres principales defensivas de la ciudad. Se llamaba antiguamente la Torre de la Arena, porque el único camino era arenoso. Se entraba por la Puerta de la Arena y se pasaba por esta calle, la Calle de la Arena, que todavía lleva su nombre. A partir de los siglos XIV y XV, toda la persona que visitara la ciudad tenía que obligatoriamente traer 2 piedras. Era para empiedrar las calles, que entonces eran de madera. Este edificio, que estaba abandonado, antiguamente fueron los cuarteles. Hoy se la considera la casa más larga de Riga. Este es el llamado reloj de Jacobo. Pasamos por este fragmento de la muralla y nos dirigimos ahora hacia la Puerta de los Suecos. Al lado de la Puerta de los Suecos está el edificio de la Sociedad de Arquitectos. La puerta sueca fue construida aquí en el año 1698, en el siglo XVII, en la época sueca, cuando los suecos estuvieron aquí prácticamente durante 90 años, desde el año 1620 hasta el año 1710. Fue construida incrustándola dentro de una casa de viviendas para facilitar la entrada a la ciudad de las casas que fueron construidas entre la muralla y el muro. Pasamos ahora frente al edificio del Parlamento. Estamos al lado del Parlamento, es el edificio central, construido a finales del siglo XIX como la casa para la nobleza local. Aquí en aquella época se reunían los nobles, las familias nobles que vivían en Letonia, que eran rusos y alemanes. Bueno, estamos enfrente de la Catedral Católica de Santiago, de San Jacobo, 1225, construida en aquella época cuando se construía la ciudad de Riga como una iglesia católica, como una parroquia. Estilo gótico, y es quizás la única iglesia del casco antiguo que tiene el gótico puro hasta el campanario. Al principio en la iglesia rezaban los hermanos de la orden, después la parroquia católica y las monjas del monasterio cisterciense. Pero después de la reforma la iglesia se convierte en letona de Riga, con el primer cura letón Nicolás Rams. Y el interior son las bóvedas preciosas, gótico ese de almendro, muy bonito. En la época del rey polaco dejó entrar en la iglesia a los jesuitas. El rey sueco expulsó a los jesuitas y la convirtió en luterana. Pero cuando llegaron los tiempos rusos, pasó a ser iglesia de la corona rusa. Al fondo de la calle donde se encuentra la Catedral de Santiago están los Tres Hermanos.
queda un poco torcida y queda la casa torcida. Representan casas típicas de artesanos de Riga de diferentes épocas y se llaman Tres Hermanos, porque fueron las primeras tres casas restauradas por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50. Esta casa, la blanca, la que está más apartada de la calle, es la vivienda más antigua de Riga. Se supone siglo XV o XVI. Sí, está torcida, pero no fue construida así. La casa, como es tan antigua, tan vieja, los cimientos ya se asentaron. Y esta otra es del año 1646. Os he dicho que hay una calle que es la calle financiera, que muchos bancos, pues esta es la calle de la Arena, que empieza ahí donde la torre y sale aquí a la Catedral de Domo. Pues vale la pena pasear por ella, porque tiene muchas casas modernistas muy bonitas. Estamos en la plaza de Domo, Catedral de Domo, la que da el nombre a la plaza. Domo, el nombre que se daba antiguamente a las catedrales que eran sede del obispo o arzobispo, proviene del latín Domus Dei, casa del Señor. El primer obispo de Riga, el obispo Alberto, original de la ciudad alemana de Bremen, inauguró en el 1211 un gran terreno fuera de la primera muralla de la ciudad, y sobre la colina empezaron inmediatamente grandes trabajos de edificaciones. El conjunto incluía la catedral, el monasterio, la escuela y la sede del obispo. De todo el conjunto, solo se conservó la catedral. De la original en estilo románico, solo quedan los cimientos en piedra blanca, como vemos allí. Luego continuó la construcción en estilo gótico con ladrillos rojos. Las piedras calizas y piedras del campo fueron transportadas por el río Daugava, y 7 siglos después fue revelado que la edificación de la impresionante iglesia fue iniciada sobre los antiguos enterramientos de los curos. Aunque la iglesia fue construida sobre una colina, los cimientos se encuentran hoy en día más de 2 metros debajo del nivel del suelo. El portal de entrada está situado prácticamente en el lugar real. Pues ves que está bastante vacía la catedral, que no tiene nada, no tiene imágenes, no tiene esculturas. Es arquitectura pura y arquitectura muy sencilla también. Lo más antiguo que tiene la iglesia son lápidas, estas lápidas sepulcrales que antiguamente se enterraba en la catedral, enterraban solamente a los sacerdotes, los enterraban en el suelo, y estas lápidas fueron levantadas posteriormente, colocadas ahí como parte del museo ya en la época soviética. Aquí está enterrado el obispo Alberto y muchos aristócratas, quienes con sus donaciones querían hacer inmortales sus nombres y sus escudos. El altar mayor prácticamente no tiene nada. Esas vidrieras que están detrás del altar mayor, la figura del Cristo y escenas del Viejo y Nuevo Testamento, las vidrieras son de finales del siglo XIX. El primer órgano fue hecho en el siglo XVII, 1666. Y el maestro local, Raab, la caja exterior decorativa de madera tallada también fue hecha por el mismo maestro, y se conservó hasta nuestros días, porque la catedral es famosa precisamente por eso, por su órgano. Esta vidriera a la izquierda representa al último maestre de la Orden de Livonia, Kettler, que se hizo posteriormente el primer
duque del ducado de Curlandia, a principios del siglo XVI está proclamando la libertad del culto luterano. En esta vidriera, la administración de la ciudad está dando la bienvenida al rey sueco Gustav II Adolfo en el año 1620. Esta vidriera representa al obispo Alberto, el primer obispo de Riga, original de la ciudad de Bremen. Él está bendiciendo la puesta de la primera piedra en los cimientos de la catedral y uno de los arquitectos le está enseñando el plano de la catedral. Lo que se quedó del antiguo claustro es la galería. Estos son los Cabezas Negras. Más adelante vamos a visitar la casa de las Cabezas Negras. Ellos tenían en su escudo la cabeza negra que representaba a San Mauricio, que era su patrón santo. No era negro, era moro, pero ellos lo veían así, como negro. Continuamos ahora hacia la plaza del Ayuntamiento. Aquí es donde vivió Pedro I, en esta esquina guardaba el coche, y allá atrás vemos la casa en que vivió. Nicolás Himsel fue el médico de la ciudad entre 1729 y 1764. Cuando él se murió tenía una colección enorme. Su madre le regaló a la ciudad su colección y a base de esa colección privada se fundó el primer museo de la ciudad. Y ahora sí estamos llegando a la plaza del Ayuntamiento. 25 kilómetros, media hora. Una hora ir y volver y una hora y media, 2 horitas ahí, 3 horas y ya estamos. Voy con vosotros. ¿Puedo ir? Pues la plaza del Ayuntamiento, todo es réplica. No hay nada de la antigua plaza del Ayuntamiento. Fue bombardeada la ciudad en el año 1941. Y los alemanes estuvieron aquí durante 3 años y posteriormente cuando los rusos volvían en el año 44 bombardearon otra vez Riga, así que estas ciudades bombardeadas 2 veces durante la Segunda Guerra Mundial. Enfrente del ayuntamiento en el siglo XIV se construyó otra casa cívica que pertenecía al gremio de los comerciantes alemanes, se llamaba Casa Nueva o la Casa Hanseática, porque ya a finales del siglo XIII Riga entra en la Liga Hanseática, Hansa, lo que significa la unión de las ciudades de Alemania del Norte, que estaban las ciudades portuarias, costeras, en las costas del Mar del Norte y Mar Báltico posteriormente. Esta casa pertenecía al gremio de los comerciantes alemanes y a partir del siglo XV la cogen de alquiler una hermandad alemana que se reunieron en esa hermandad comerciantes alemanes solteros que no se admitían en el gran gremio, porque en el gran gremio se admitían comerciantes ricos y además casados. Y posteriormente en el siglo XVIII la compran definitivamente. Ellos tenían varios patrones santos. Por ejemplo, la Virgen era la patrona de todos los cruzados alemanes. San Jorge, ahí está la escultura a la derecha con el dragón, también era su patrón santo. Y San Mauricio que era moro, era el jefe de la legión romana en Egipto, fue martirizado y ejecutado. La iglesia de San Pedro es
San Pedro es el patrón santo de Riga. Se considera la iglesia más antigua de la ciudad, 1209, la fecha cuando empezaron a construir como una parroquia. Al lado una plaza espaciosa, aquí se reunía la gente y esta iglesia tenía un reloj que tocaba cuando empezaba y acababa la jornada. Así que una iglesia para el pueblo, muchas veces destruida, quemada, bombardeada. La fachada principal vemos que no es de ladrillo, es de piedra caliza de color rosa, bastante original, singular, aunque toda la iglesia, veremos la parte de atrás, es de ladrillo. Alberto mandó construir su primer residencia, su primer castillo, y él un año más tarde fundó, a base de los caballeros teutónicos que llegaron aquí, la orden local, la orden de los portaespadas, y los portaespadas construyeron su castillo aquí en el sitio donde actualmente está el Museo de Artes Aplicadas, que es la antigua iglesia de San Jorge, que fue construida a base de la capilla de San Jorge que tenía el castillo. Estos son los animalitos de la fábula de los músicos de Bremen. Pues el regalo de la ciudad de Bremen, que es una ciudad hanseática, era también, el obispo Alberto era de la ciudad de Bremen, pues la ciudad hermanada de Riga desde la época soviética, y ellos nos han regalado esa estatua. Decimos que hay que pensar un deseo y para que se cumpla hay que tocar la estatua. El obispo Alberto, 10 años más tarde, abandona su castillo porque no le gusta nada la vecindad con la orden, porque ya empiezan conflictos, porque los caballeros de la orden empiezan a existir tierras, y este castillo, sin acabar, regala a los dominicos, a la orden de los dominicos. Ellos construyen aquí su monasterio y después, más tarde, a base de la capilla de San Juan, se construye la iglesia de San Juan. Y acababa la ciudad, pues si la muralla de la ciudad ya pasaba por ahí. Este es un fragmento reconstruido en la época soviética con una puerta, por ahí se puede salir. Y dicen que el patio del obispo se separaba un muro del patio de la orden, del castillo de la orden, y cuando había conflictos la puerta se cerraba y cuando había paz la puerta se abría. Vamos ahora hacia el patio del convento, que a menudo se lo describe como una ciudad dentro de otra. Es un conjunto de edificios medievales que gracias a arquitectos y constructores letones y alemanes se pudo restaurar en tan solo 2 años. Pues este es el patio del convento. Se traduce como patio del convento, es el nombre del hotel. En todas estas casitas antiguas del siglo XVIII se encuentra un hotel, el mismo hotel en diferentes casas. Porque antiguamente estuvo aquí un convento de Espíritu Santo, un bar de paloma negra, la casa de paloma blanca, como el paloma, el símbolo del Espíritu Santo. Desde aquí se puede apreciar la torre del campanario, que es lo más alto con sus 123 metros. Tiene un mirador a unos 74 metros, desde donde se tienen unas hermosas vistas. En esa época eran muy comunes los incendios, y antiguamente el campanario era de madera, por lo que a menudo se quemaba y había que reconstruirlo. Podemos ver el río Daugava. Y ahora veremos, con un remo y un niño en los brazos, el monumento de cristal blanco al Gran Cristóbal, que es el protector de las inundaciones. Del otro lado del río vemos un edificio moderno llamado Piedra del Sol. Este es el llamado puente soviético. Es un puente atirantado de 595 metros, inaugurado en 1881 durante el período soviético. Antes se llamaba Puente de Gorki. Pues aquí es la vivienda más cara de Riga y del país. Hace un par de meses un metro cuadrado aquí costaba 6 y 7 mil euros. Este edificio a la izquierda, aquí se encuentra, entre otras embajadas, la Embajada de España.
Ahora vamos a ver un conjunto de casas modernistas, muchas de las cuales fueron proyectadas por Mijaíl Eisenstein, que fue el padre del cineasta soviético, autor del acorazado Potemkin, Octubre, entre otras. Son de un estilo ecléctico, puramente decorativo. Su hijo en sus memorias escribía de una manera bastante irónica sobre el padre. Decía papito con su estilo loco. Dice que estaba completamente loco el padre, que antes de construir la casa, proyectar la casa, diseñaba la fachada. Siempre donde hay mujer, hay hombre. Como el contraste entre lo femenino y masculino y la armonía y el equilibrio a la vez. Y allá tenemos un busto de un alcalde de origen británico que construyó muchas escuelas. Pues arriba, otra vez dos guerreras, dos valquirias arriba, estas caras con los ojos vacíos a los dos lados. Arriba la parte del tejado es preciosa. Dentro del modernismo que se llama romanticismo nacional, que hay mucho en Helsinki y hay mucho en Riga. Esa casa todavía no está restaurada, tiene ese color tan oscuro. Además, la vecindad con la casa de al lado no le favorece mucho. A partir de esta casa, las 5 casas seguidas en la acera de enfrente pertenecen al mismo arquitecto, Mijaíl Eisenstein. Pues aquí podemos ver también elementos decorativos. Esas tribunas semicirculares son muy típicas para las casas modernistas de Riga. En pórtico de arriba la parte muy decorada, mucha vegetación. Otra vez estas mujeres guerreras protegiendo la casa. Placas conmemorativas a la izquierda a Mijaíl Eisenstein, el arquitecto, el autor de esta casa, y a la derecha a Paulius Klein, uno de los académicos de la Academia de Ciencias de Letonia. El león alado, con alas, el poder y el sol en las alas como si fueran los rayos del sol. Tres caras. La cara central es la medusa gorgona. La que tenía en vez de cabello tenía serpientes y con su mirada convertía el ser humano en piedra. Y aquí podemos ver otra casa de Mijaíl Eisenstein. Es muy original, ya que tiene la particularidad de ser completamente asimétrica. Y en la casa de la izquierda podemos ver mucha simbología. Un pavo real con la cola abierta y a ambos lados caras enormes. En los dos extremos hay caras femeninas y debajo del pavo real un casco romano o griego y 2 cruces célticas. Y vemos ahora una última casa. En esta vemos a Atlante sosteniendo las columnas superiores y mujeres sosteniendo los balcones. Otra vez lo femenino y lo masculino. También están representados los signos vitales de la vida, la juventud y la vejez.